Ya. Ayudante número 3 de ecuaciones diferenciales. Bueno, tenemos un primer ejercicio donde tenemos la siguiente ecuación. Tenemos un y cuadrado sobre x por un diferencial de y sobre un diferencial de x es igual a 1 más x cuadrado. Recuerden que siempre lo que nosotros queremos es tener todas las y con su respectivo diferencial en un lado y también todas las x con su respectivo diferencial en otro lado. Por ejemplo, en este caso vamos a tirar todas las y en el lado izquierdo y todas las x en el lado derecho. Por lo que este x que está acá dividiendo pasa multiplicando al lado derecho. Y si se dan cuenta, ya tenemos las variables y en el lado izquierdo y las variables x en el lado derecho. Lo que solamente bastaría pasar este diferencial de x al lado izquierdo y aplicar la integral. La integral es fácil, son de polinomio, y me queda el siguiente valor, final. Ya despejado y todo, me queda como y al cubo es igual a 3x cuadrado sobre 2 más x cubo más una constante. Luego de esto aplicamos la raíz cúbica, acá me faltó el cubo, y me queda de esta forma. Como y es igual a raíz cúbica de 3x cuadrado sobre 2 más un x cubo más c. Luego, tenemos un segundo ejercicio, donde tenemos el diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a un y por un x cuadrado menos un 2x más 1 sobre un y más 3. Lo mismo, lo que queremos es llevar todas las y al lado izquierdo y todas las x al lado derecho. ¿Cómo se hace? Este y pasa dividiendo al lado derecho y este y más 3 pasa multiplicando al lado derecho. El diferencial de x pasa al lado izquierdo y luego tenemos esta forma, que es lo que nosotros buscamos. Todas las y con su respectivo diferencial en el lado derecho, en el lado izquierdo, y todas las x con su respectivo diferencial de x en el lado derecho. Luego de esto aplicamos la integral, y acá cada uno tiene que buscar la forma de cómo resolver la integral. En este caso, por ejemplo, lo que yo hice fue separar esta fracción como dos fracciones, lo que me queda un y sobre y más un 3 sobre y. Este y sobre y es 1. La integral de un 1 de una constante es esa constante por la variable, que en este caso sería 1 por y. Y la integral de 3 sobre y vendría siendo 3 logaritmos de y. Ahora nos vamos al lado derecho. Tenemos la integral de x cuadrado menos 2x más 1, sería la integral de x cuadrado, que sería x cubo sobre 3, la integral de menos 2x, que sería x cuadrado, y más 1, que sería la integral de una constante, que sería la constante por la variable, que en este caso la variable es x, y sin olvidar la constante c. En este caso, el resultado nos queda de forma implícita, ya que tenemos un y tenemos un logaritmo de y. Eso es imposible que lo podamos despejar en una sola y. Por lo que la ecuación solamente, la solución de la ecuación diferencial queda de esta forma, de forma implícita. No hay problema con eso. Luego, tenemos el ejercicio de y sobre dx es igual a 4x más x por y cuadrado sobre 2y más x cuadrado por y. Lo mismo, lo que tenemos que intentar hacer es llevar todas las variables al lado izquierdo o sea, mejor dicho, separar las variables. En este caso, si se dan cuenta, es imposible separar las variables. No se puede. Simplemente no se puede porque acá tenemos, en la parte de arriba de esta fracción, tenemos un y cuadrado, pero acá no tenemos ni un y. Entonces acá no se puede, esta parte de arriba no se puede factorizar por y. Se puede factorizar por x, pero abajo tampoco tenemos algo. Entonces, lo que vamos a hacer, espérenme, dejen ver bien porque 2 y 4. Ah, ya. Esta parte de abajo pasa multiplicando el lado izquierdo y acá se queda esta parte en el lado derecho. Después distribuimos este diferencial, lo multiplicamos por este y luego por este. Entonces nos queda después de esta forma separada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un cambio de variable. Esto no hay una forma de cómo saber cuándo se aplica el cambio de variable o cuál es el cambio de variable. Básicamente solamente se puede saber, mi recomendación son de que practiquen. Literal, esa es la única forma que ustedes se pueden dar cuenta de cuándo saber y de cómo es el cambio de variable en una ecuación diferencial para resolver su solución o para obtener su solución. No se puede tener de otra forma porque solamente se hace practicando y como, a ver cómo decirlo, practicando y haciendo ejercicio. Entonces, en este caso,
lo que vamos a hacer es hacer un u es igual a i cuadrado. Si se dan cuenta que hay un i cuadrado. ¿Qué va a ser? Este va a ser un u es igual a i cuadrado. Luego, el du va a ser igual a 2i por di, y este di va a ser igual a du sobre 2i. Entonces, hacemos el cambio de variable. Entonces, en todas las partes donde hay un di, vamos a poner un du por 2i. Entonces acá, por ejemplo, en esta parte que hay un di, vamos a poner el du sobre el di por el del dx que está acá. Luego, Disculpe, te hago una pregunta. sí, dale. Lo que pasa es que me surgió la duda al principio del ejercicio, ¿por qué no se podía hacer por variables separables? Porque si por ejemplo hacemos como término en común, no sé, x por 4 más y cuadrado, y luego lo mismo abajo, y ahí estarían multiplicándose, y se podría pasar como separación de variables. A ver, déjame ver. Hoy, ¿verdad? 4. Factorizamos, te queda 4 más i cuadrado. Y abajo te queda i. A ver, deja buscar un cuaderno, porque a mí no me resulta ver las cosas de forma visual. Buena acotación. Hoy sí, toda la razón, compañera. No sé cuál es tu nombre. Anaís. Anaís, sí, toda la razón. Está en lo correcto. ¿Verdad? Acá se puede factorizar por x y acá se puede factorizar por y. Y este i que está acá se va para allá y el i que queda acá, el 1 más i cuadrado, se va para el lado izquierdo y te queda lista la ecuación por variables separables. No sé, porque acá lo hice honestamente de hecho me doy las medias vueltas. A ver, deja ver bien. Ah, este ejercicio te pedía la sustitución esta. Hay veces que ustedes en las pruebas de los controles le van a exigir una sustitución. Esa parte se evalúa como el tema de la álgebra que ustedes tienen para, ¿cómo se llama esto? Para despejar ecuaciones cambiando de variables. Muchas veces ustedes le van a decir, ocupando, por ejemplo, en segundo orden se ven muchos los cambios de variables por Euler. Y ustedes le van a exigir, ocupe, porque uno puede resolver una ecuación de segundo orden por método de Euler, que es súper fácil, porque es como de variación de parámetros, es como restar y sumar. Y a ustedes en una ecuación le pueden exigir diciendo, ocupe este cambio de variable, en vez de ocupar el Euler, que es mucho más fácil. Por eso se hace algunas veces. En este caso nos piden esto, este cambio de variable. No, o sea, estoy especulando de hecho, porque no se me ocurre otra excusa de por qué hice este procedimiento tan largo. Pero, obviamente que ustedes en este caso, si ustedes lo ven de más fácil, ustedes pueden corroborar, por ejemplo, con variables separables. Debería dar lo mismo, porque al final es lo mismo, si usted está haciendo un cambio de variable por variable separable y por esto, debe ser lo mismo. Así que eso. ¿Ya? Voy a seguir explicando porque para que usted también entienda la parte cómo hace sustitución. Entonces, donde todas las partes que hay un DI, ponen un DU sobre un 2i, y en todas esas partes, que sería en este y en este. Y luego, donde están los i cuadrados, usted lo va a reemplazar por un u. Entonces al final me queda x cuadrado por i, por du sobre 2i por dx. Si se dan cuenta acá, este i con este i se simplifican, más 2i por du sobre 2i por dx, igual este 2 con este 2 se simplifican, y este i con este i se simplifican, más 4x más x por u. Luego, tenemos el x cuadrado sobre 2 por du a dx, más du a dx es igual a 4x más x por u. Luego, factorizamos por du a dx y nos queda x cuadrado sobre 2 más 1 es igual, factorizamos por x por 4 más u. Luego, lo mismo, llevamos todas las u al lado izquierdo y todas las x al lado derecho y nos queda como du sobre 4 más u es igual a x sobre x cuadrado sobre 2 más 1 por dx. Luego de esto aplicamos la integral y nos queda, bueno, acá esto se simplificó,
sea, se resolvió, mejor dicho, nos quedó como 2x sobre x cuadrado más 2. De esta forma, si se dan cuenta, este integral es fácil resolverla, sería el logaritmo natural de 4 más u, pero en este integral ya tenemos problemas para resolverlo. Hay que hacer un cambio de variable. En este caso, el cambio de variables va a ser igual a un z es igual a un x cuadrado más 2. Y el de z va a ser igual a 2x más dx. Recuerden que el de z es la derivada de nuestra cambio de variable. Y la derivada de x cuadrado es 2x por dx. Haciendo nuestra conversión, nos queda que, haciendo cambio de variable mejor dicho, nos queda la integral de dz sobre z, y esto sería igual al logaritmo de z más c. Pero z, recuerden que es x cuadrado más 2, por lo que sería logaritmo, o sea, logaritmo natural de x cuadrado más 2 más la constante. Entonces tenemos la siguiente solución. Logaritmo natural de 4 más u es igual al logaritmo natural de x cuadrado más 2 más la constante. A estos dos logaritmos se le va a aplicar la Euler. Va a ser Euler elevado al logaritmo natural de 4 más u es igual a Euler elevado al logaritmo natural de x cuadrado más 2 más mi constante. El Euler con el logaritmo natural se eliminan y solamente la base del logaritmo natural pasa a ser mi valor, por lo que sería Euler, logaritmo natural se van, Euler, logaritmo natural se van, me queda como 4 más u es igual a x cuadrado más 2 por el Euler elevado a c. Acá hay solamente un cambio básico, es como que este Euler por este, o sea, sería Euler elevado al logaritmo natural de x más 2 por un Euler elevado a c. Recuerden que el mismo base se suma al exponente, por eso acá me queda como Euler elevado a c. Luego de esto, despejamos y me queda que u es igual a x cuadrado más 2 por un c menos 4. Otra acotación, este Euler elevado a c es un número. Básicamente es un número. Por lo que acá yo pongo un c, es como este c es como un c1. Es un número solamente, así que en ese tema no se complica. Luego voy a volver a mi variable anterior, que vendría siendo que u es igual a y cuadrado. Entonces me queda que y cuadrado es igual a x cuadrado más 2 por c menos 4. Aplico la raíz y me queda como solución final que y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 2 por c menos 4. ¿Se entiende? A ustedes les pone valor esta parte porque si ustedes se dan cuenta, este ejercicio, como dijo la compañera Anaís, si no mal recuerdo, se puede resolver por variables separables. Pero acá me pueden exigir un cambio de variable, o sea, me pueden forzar, nos pueden forzar a no resolver la ecuación diferencial por variables separables, que es un método súper fácil, pero nos pueden forzar a hacerlo por otro método, que es una sustitución. Si se dan cuenta, en este ejercicio los profes están evaluando álgebra, por el tema de los términos, pensar de cómo simplificar esta ecuación, o sea, de cómo despejar esta ecuación para que me resulte el cambio de variable, porque si ustedes se dan cuenta, acá de esta forma no me resulta cambio de variable, me aparece de forma súper implícita, pero si yo hago algunos despejes, me aparece el de y acá y me aparece el y cuadrado acá, por lo que los y en estos casos se simplifican, porque es lo que yo quiero. Yo quiero simplificar los y para que se vayan. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un i, acá hay un i. Si se dan cuenta, después cuando yo lo simplifiqué, ya no hay más i. Y eso es lo que yo busco, porque si me quedo con i, tendría tres variables. Tendría x, u e i. Y también me evalúan el tema de las integrales, de cómo resolver la integral. Entonces al final ustedes les pueden la prueba forzar a hacer un cambio de variable y ustedes tienen que saber hacerlo. Básicamente es eso. Luego, tenemos esta ecuación que va a ser un x más y por di a de x es igual a y. Esta ecuación no se puede despejar. Entonces, ustedes tienen que buscar nuevos métodos que no sean por variables separables, que puede ser homogénea o no homogénea, y ahí ustedes pueden ocupar Bernoulli, pueden ocupar Riccati, pueden ocupar variables separables, pueden ocupar homogénea y no homogénea. En este caso, no es Riccati, no es Bernoulli, no es no homogénea y no es variable separable, entonces ustedes tienen que verificar si la ecuación diferencial que vamos a resolver es una ecuación homogénea. ¿Cómo se hacía eso? Tenemos una función que es una función m, que depende de y y de x, es homogénea si m
si yo multiplico cada variable de la función por una k, esto va a ser igual a la k elevado a n de y de x, por lo que es simplemente esto. Tengo una función m que depende de y de x, la multiplico por k, y es esto. Entonces al final yo multiplico cada valor que está acá, cada variable lo multiplico por un k y por un k. Si se dan cuenta, multipliqué el x, el y y el y por un k. Después yo simplifico por la k, y si la k se elimina, la ecuación diferencial es homogénea. Y en este caso, factoricé por acá la k, que multiplica acá arriba, k, y las k se simplifican, entonces la ecuación es homogénea. Entonces en este caso, esta ecuación sí es homogénea. Entonces yo la voy a resolver por el método de la homogénea. ¿Y esto qué es? Hacer un cambio de variable, una sustitución, que es u es igual a y sobre x, por lo que y es igual a x por u, y mi dy va a ser igual a u por dx más x por du. Entonces, yo la función que está acá, la voy a factorizar por un x acá y por un x acá. Entonces, cuando yo factorizo esta función por x, este paréntesis me va a quedar como x por 1 más y sobre x. Y cuando factorice por x acá, me va a quedar como y sobre x por x. ¿Se dan cuenta? Este x con este x es 1, entonces me queda el y que está acá arriba. Y si yo multiplico este x, x acá y x acá, me queda el 1 más el x más y de la parte de arriba. Entonces lo que hago acá, yo es desaparecer las x y además hacer aparecer en la sustitución, que es y sobre x. Entonces, en todas las partes que haya un y sobre x, yo la voy a cambiar por un u. Y en todas las partes que haya un dy, la voy a cambiar por un u por dx más x por du. Entonces, me queda 1 más u por u de x por x de u es igual a u por dx. Después, distribuyendo nuestros paréntesis, me queda como u por dx más x por du más un u cuadrado por dx y más un u por x por du, que vendría siendo 1 por u de x, 1 por x por du, u por u cuadrado de dx, y u por x por du, que vendría siendo este término que vendría siendo u por x por du. Y el del lado izquierdo me queda como u por dx. Luego lo que voy a hacer es juntar todos los que tengan un dx y todos los que tengan un du. Entonces me queda, busco los que tengan dx, va a ser este término que tiene un dx, y este término que tiene un dx, entonces voy a factorizar por dx, me queda dx por u más u cuadrado. Luego busco todos los que tengan un du, que va a ser este término, x por du, y este término que va a ser u por x por du. Y los factorizo por du. Y me queda como dx por u más u cuadrado más un du por x más u por x es igual a u por dx. Lo que voy a hacer ahora, este término que está acá, lo voy a factorizar por x, y me queda como x por 1 más u por du, y el dx que está acá, lo voy a llevar al lado derecho para juntarlo con el dx que está en el lado derecho. Y los voy a restar, porque obviamente este término que está acá pasa restando. Entonces, luego lo que voy a hacer es, obviamente, restar este término que va a quedar u menos u, me va a quedar solamente el menos u cuadrado por dx, y acá me queda x por 1 más u por du. Entonces lo que voy a hacer ahora es llevar todas las u al lado derecho, o sea, al lado izquierdo, y todas las x al lado derecho. Este u cuadrado, este menos u cuadrado pasa dividiendo al lado izquierdo, y el x pasa también dividiendo al lado derecho, y solamente ahora aplico la integral. Integro, lo mismo que hice la vez pasada, esta fracción la separé como dos fracciones, me quedó 1 sobre u cuadrado más u sobre u cuadrado. La integral de este valor va a ser menos 1 sobre u, y la integral de este valor va a ser logaritmo natural de u. Y en el lado derecho, solamente voy a integrar 1 sobre x, y eso sería igual al logaritmo natural de x más mi constante. Entonces, ahora este signo yo lo aplico, signo con este negativo y con este negativo, o sea, acá me queda positivo, menos por menos más, y acá menos por más menos. Y me queda 1 sobre u menos logaritmo natural de u, es igual al logaritmo natural de x más c. Pero lo que yo quiero buscar
o sea, mi solución es con, o sea, mi ecuación diferencial era con respecto a y. Lo que yo hago con el de u es básicamente poder solucionar el problema, pero mi variable x, o sea, mi variable incógnita, que va a ser mi función, sigue siendo y, por lo que tengo que ahora devolver mi sustitución, volver a hacer la de antes, donde u era igual a y sobre x. Entonces, en todas las partes que haya un u, voy a poner un y sobre x. Entonces, en este caso, bueno, acá obviamente pasa para arriba el x, entonces se queda x sobre y, menos logaritmo natural de y sobre x, es igual a logaritmo natural de x más c. El logaritmo natural de y, menos, y sobre x es lo mismo que decir logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x. Y acá el menos con este menos se hace más. Menos por menos más. Entonces me queda x sobre y menos logaritmo natural de y menos logaritmo, o sea, más logaritmo natural de x es igual a logaritmo de x más c. Y bueno, este logaritmo de x se simplifica con este logaritmo de x y solamente me queda la función de forma implícita, que va a ser x sobre y menos logaritmo natural de y es igual a una constante. Y se deja... Disculpa, te paso una pregunta. Sí, dale nomás. Es que no caché, ¿por qué te quedó el más? ¿Más logaritmo natural de x? Acá, porque acá había un menos afuera. Ah, ya, Y ya, recuerda ahora. que cuando tengo un logaritmo natural de un y sobre x, me queda como un logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x. Entonces ahí el menos por menos más, y el logaritmo natural me queda de forma negativa. Ya, bacán. Ya, Gracias. bueno. Eh, Ahora, tenemos un segundo, o sea, un quinto ejercicio, que va a ser x cubo sobre de y a de x es igual a x cuadrado por y menos y cubo. Este ejercicio tampoco de variables separables, porque no las puedo separar a simple vista. Se dan cuenta, tengo un x cuadrado por y. Entonces, no puedo hacer acá y este es un y cubo. Entonces, no se puede simplificar, o sea, no se puede separar. Entonces, voy a ver si la ecuación es homogénea. Y claramente homogénea, ¿por qué? Multipliquemos un k. Acá el k que multiplico al x cubo va a ser un k cubo. Va a ser un k cubo por un x cubo. Acá va a ser igual a un x cuadrado por un k cuadrado por y por un k. El k cuadrado es el que acompaña al x cuadrado y el k normal, que va a ser elevado a 1, es el que acompaña al y. Pero si yo multiplico estos k, el k cuadrado por el k me da un k cubo. Voy para el otro término. Si tengo un y cubo, el k va a ser un k al cubo. Si se dan cuenta, tengo un k al cubo acá, un k al cubo acá y un k al cubo acá. Y los k al cubo sí se simplifican, se elimina. Entonces, como yo eliminé los k, la ecuación es homogénea. Y la puedo resolver mediante la ecuación homogénea. Entonces, esta es la ecuación, este de x lo paso al lado, disculpen por la bulla que están construyendo fuera de mi casa. Este de x lo paso al lado derecho multiplicando, y me queda como x cubo por di es igual a x cuadrado por un y menos un y cubo por dx. Sustituimos y en todas las va a ser igual, la misma sustitución. Un u es igual a un y sobre x, es lo mismo que decir que un y es igual a un u por x, y mi di va a ser igual a u por dx más x por du. Entonces, voy a factorizar, concha, voy a factorizar, por ejemplo, en este caso, en esta ecuación, por un x cubo. Entonces, como factorizo por un x cubo, en los dos términos va a aparecer un x cubo en la fracción de abajo. Entonces va a ser un x cuadrado por un y sobre un x cubo menos un y cubo sobre un x cubo. Si se dan cuenta acá, este x cuadrado con este x cubo se simplifican y me quedan como... Ah, bueno, a todo esto como factoricé por un x cubo, el x cubo que estaba al lado izquierdo se simplifica con el x cubo que yo factoricé de este término, se simplifica. Entonces al final la ecuación me queda como un di es igual a un y sobre x menos un y cubo sobre un x cubo. Si se dan cuenta, yo ¿por qué factorizo por el término? Para hacer aparecer los y sobre x. Que los y sobre x son mi variable que yo quiero sustituir. Por eso se comprueba, se hace el tema si es homogénea o no homogénea, porque si no cumpliera con que es homogénea, yo no podría factorizar por estos términos. Entonces al final nunca se eliminarían los términos de x o los de y.
y nunca aparece, nunca, o sea, y nunca tampoco aparecería en la sustitución. Entonces, voy a hacer cambio de variable. Donde hay un DI, voy a ingresar un U por DX más un X por DU. Y en todas las partes que donde haya un Y sobre X, voy a cambiarlo por un U. En este caso va a ser un U, pero en este caso va a ser un U cubo. Entonces al final me queda como U por DX más un X por DU es igual a U menos U cubo por DX. ¿Qué hago? Lo mismo que siempre hago. Quiero llevar todas las U al lado izquierdo y todas las X al lado derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a... Este U por DX va a pasar al lado derecho restando para juntarlo con los otros U. Entonces, como pasa restando, voy a restar este término con este término y me va a quedar como menos U al cubo por DX y el X por DU. Entonces, ¿ahora qué hago? Este menos U al cubo pasa al lado izquierdo dividiendo y este X pasa al lado derecho también dividiendo y solamente aplico la integral. La integral a este término y a este término. Y me queda como menos 1 sobre 2 por U al cuadrado es igual al logaritmo de X más la constante. Entonces, acá este menos por menos me va a hacer más y me queda como 1 sobre 2 por U cuadrado es igual al logaritmo de X más mi constante. Lo que voy a hacer ahora va a ser multiplicar, o sea, mejor dicho, elevar todo a menos 1 para este U subirla a la parte de arriba de la fracción y me queda como U cuadrado sobre 2. Acá este 2 acá es acá arriba, por si acaso. Acá me equivoqué. Y eso va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de X más C. Lo que voy a hacer ahora va, ¿cómo se llama esto? Voy a devolverme a la ecuación, o sea, a mi sustitución inicial. Recuerden que yo hice la sustitución como que fuera U es igual a I sobre X. Entonces, en todas partes que haya un U, voy a reemplazarlo por un I sobre X. Y acá va a ser un I cuadrado sobre X cuadrado. Recuerden que este 2 yo me equivoqué, este 2 va arriba. Así que después pasa dividiendo y no multiplicando a este término. Entonces después, luego este X cuadrado va a pasar multiplicando al lado derecho y me queda como I cuadrado es igual a X cuadrado sobre 2 logaritmo natural de X más C. Y luego solamente me queda aplicar la raíz cuadrada, sería I es igual a la raíz cuadrada de 2X cuadrado sobre el logaritmo natural de X más C. Recuerden que este 2 va en la parte inferior. ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas? Voy muy rápido, no sé. Ya, bueno. Acá voy a hacer, esto lo mencioné la semana pasada en la ayudantía, pero igual lo voy a volver a mencionar. ¿Cómo saber cuál es homogénea y cuál es no homogénea? En este término, por ejemplo, tengo un X y un Y cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, este ejercicio se puede resolver de manera separable, visualmente, porque el Y cuadrado lo paso dividiendo al lado derecho, al lado izquierdo, y este X pasa también dividiendo al lado derecho y todo el tema. Pero queremos ver cómo saber si es una ecuación homogénea o no homogénea. Lo que yo hago con las ecuaciones homogéneas y no homogéneas es multiplicar todas sus variables, que en este caso serían una X o una Y, por una K elevada al número que está elevado el término que la acompaña. Por ejemplo, voy a ejemplificar. Acá yo multipliqué por una K elevado a 1 porque mi X está elevado a 1. Pero por ejemplo acá, yo multiplico por una K elevado a 2 porque mi Y está elevado a 2. Si se dan cuenta, si yo comparo las K que están en el lado izquierdo con las K que están en el lado derecho, son K que están elevados a distintos números, por lo que la ecuación es no homogénea. Para que la ecuación sea homogénea, las K que están en el lado derecho, izquierdo como el derecho tienen que tener el mismo número que están elevados. En este caso, no. Otro ejemplo, tenemos un X más Y es igual a Y. Acá me salto este número porque yo quiero evaluar mis variables. Entonces, voy a multiplicar cada variable de la ecuación diferencial por una K. Acá multiplico por una K elevado a 1 porque mi X está elevado a 1. Acá también multiplico por una K elevado a 1 porque mi Y está elevado a 1. Y en el lado derecho también multiplico por una K elevado a 1 porque mi Y también está elevado a 1. En este término puedo factorizar por la K. Entonces la K que está acá la voy a comparar con la K que está en el lado derecho. Y si son de igual, tiene el mismo número elevado, es porque es homogéneo.
Entonces, como esta k está elevado a 1 y esta k está elevado a 1, las dos k son iguales, entonces mi ecuación se puede resolver mediante una ecuación homogénea. Segundo, tercer ejemplo. Tengo un x cubo, tengo un x cuadrado por un y un y cubo. Acá este ejercicio que también lo hicimos delante. Voy a multiplicar por una k al cubo, o sea, voy a multiplicar por la k cada variable. Acá, en el lado izquierdo, multiplico la x cubo por un k elevado cubo, porque el x está elevado al cubo. En este caso, voy a multiplicar por una k al cuadrado de mi x cuadrado, y por una k a mi y. El k al cuadrado lo multiplico porque mi x está elevado a 2, y acá porque mi y está elevado a 1. Pero después, cuando yo las puedo juntar, porque k cuadrado por k normal es un k cubo. Y el término que está al final, lo multiplico por un k al cubo. Entonces, luego factorizo por k al cubo, y me doy cuenta que tanto en el lado izquierdo como el derecho, tengo k al cubo. Y eso significa que mi ecuación es homogénea, en simples palabras. Después tenemos, no sé si están pasando este año esta forma de resolver una ecuación diferencial. No, honestamente no he visto los contenidos, nada. Entonces igual se los voy a pasar por si acaso. Porque mira, me entró en una prueba. Y no voy a estudiar para esto. Así que se los paso igual. Tenemos una ecuación diferencial de y a de x es igual a y menos 3 sobre y más x más 1. Si se dan cuenta, no es variables separables, y tampoco es una homogénea, porque tengo números. Entonces, cuando yo tengo números, no puedo factorizar por mi k. Si yo quiero hacer, por ejemplo, lo que hice acá, no lo puedo hacer en este caso porque tengo números. Entonces, cuando tengo números que no son variables, por lo que estos números no van a ser multiplicados por una k, me imposibilita a reducir mi ecuación. O sea, mejor dicho, factorizarla por el k. Entonces, existe una forma, si tengo una ecuación de la forma un alfa 1 por un y más un b1 por un x más una constante, un c1, esto está sobre un alfa por y más un bx más un c. Tanto el alfa 1 como el b1 por el c1 son pertenecen a los números reales. Entonces lo que yo voy a hacer es, esta ecuación la voy a reducir a una homogénea, por transferencia de origen al punto de intersección de las líneas. Eso es como término solamente. Entonces, ¿qué hago? Tengo un i menos 3 igual 0, hago este término de acá arriba igual a 0, y este término de acá igual a 0. Entonces acá, si tengo esto, me queda que y es igual a 3, y como y es igual a 3, mi x va a ser igual a menos 4. Porque 3 más 1, 4, y para que esto sea 0, mi x es igual a menos 4. Y lo que yo voy a hacer es hacer una sustitución. Y va a ser igual a un i sub 1 más el valor del i, y voy a hacer que x sea igual a un x sub 1 más el valor de x, que en este caso el valor de y es 3, entonces va a ser un i sub 1 más 3, y el x, el valor de x va a ser, como es menos 4, va a ser un x1 menos 4. Y el i diferencial es igual a un i sub 1 diferencial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá luego me queda que el i sub 1 diferencial es igual a i sub 1, ¿por qué i sub 1? Porque yo voy a reemplazar en la parte de arriba el i por un i sub 1 más 3. Entonces, el 3 con el menos 3 se simplifican y solamente me queda el i sub 1. Lo vimos en la parte inferior de la fracción. Como tengo un i más x más 1, y reemplazo mi x por un x1 menos 4, me va a quedar acá, y también obviamente reemplazo por el, bueno, acá esto está muy grande, entonces me tengo que dar muchas vueltas. Espérenme. Voy a achicar la pantalla. Ya, ahí está. Acá. Entonces, reemplazo la parte inferior, que es un i más x más 1, lo reemplazo por, primero, el i1 más 3, luego después el x1 menos 4, y más el 1 que está acá. Entonces sería i1 más 3, x1 menos 4, más 1. El 3 menos el 4, 1, menos 1, más el 1, 0. Entonces al final, en la parte inferior, solamente me queda el i sub 1 con el x sub 1. Me queda de la siguiente forma.
de I sub 1 es igual a I sub 1 sobre I sub 1 más X sub 1 por dx sub 1. Si se dan cuenta, visualmente uno puede saber al tiro si la ecuación es homogénea. Multipliquemos un K acá en el I sub 1, un K en el I sub 1 de la parte inferior y un K en el X sub 1 de la parte inferior, y los K se simplifican. Entonces, lo que yo quiero básicamente es de una ecuación de esta forma que cumpla los siguientes requisitos, que no se puede resolver mediante una ecuación homogénea, llevarla a una homogénea. Eso es lo que yo quiero básicamente. Ese es mi propósito. Poder resolver una ecuación que visualmente no se puede resolver de la forma homogénea, pero como cumple una cierta condición la ecuación diferencial, la puedo reducir a una homogénea. Y eso es lo que yo hago. Entonces, acá voy a hacer la sustitución, donde U es igual a I sub 1 sobre X sub 1, es lo mismo que decir que I sub 1 es igual a U por X sub 1, y después mi DI sub 1 es igual a U por dx sub 1 más X sub 1 por du. Hago cambio de variable y me queda que de I sub 1 es igual a I sub 1 sobre X sub 1, todo esto sobre I sub 1 sobre X sub 1 más X sub 1 sobre X sub 1. Y todo esto por dx sub 1. Y el de I sub 1 me queda como U por dx sub 1 más X sub 1 por du. Y acá esto es un U, esto es un U, y esto es un 1. Entonces, hago la distribución y llevo todas mis X, o sea, todas mis DI, mis de X sub 1 al lado derecho, y este valor pasa restando. Entonces va a ser U sobre U más 1 menos U. Y esto básicamente es U menos U cuadrado menos U sobre U más 1. Y esto, después obviamente, restar y sumando me queda que menos U cuadrado sobre U más 1. Bueno, ahora me llevo todas las U al lado izquierdo y todas las X al lado derecho. Y me queda como U más 1 sobre menos U cuadrado por du es igual a dx sub 1 por X sub 1. Sobre X sub 1. Ahora solamente aplico la integral, y la integral de esto, lo mismo que yo hice anteriormente, lo separo como dos fracciones diferentes, entonces me queda 1 sub u, o sea, 1 sobre u, más un 1 sobre u cuadrado. Y la integral de dx sub 1 sobre x sub 1. Sería la integral de este valor, que sería el logaritmo natural de u, y la integral de este valor, que sería menos 1 sobre u. Luego con el menos de afuera, se me hace negativo el logaritmo, y se me hace positivo la fracción, y la integral de este valor, que sería logaritmo natural de x más c. Y acá tengo un error que me di cuenta antes de empezar la ayudantía, es que acá es 1 y acá es 1. Recuerden que yo hice dos sustituciones. Una sustitución, la primera que fue esta, y luego esta. Entonces, acá, por ejemplo, cuando yo voy a sustituir, voy a volver a la U, que fue mi segunda sustitución, acá debería ir un I sub 1 sobre un X sub 1. Y acá igual. Bueno, acá sería I sub 1 sobre X sub 1 más X sub 1 sobre I sub 1, logaritmo natural de X sub 1 más C. Y luego después se simplifican todo este tema y me queda X sub 1 sobre I menos logaritmo natural de I más C. Pero esos son los X sub 1. Acá yo me volé y uno debería volver a hacer este cambio. Entonces, donde haya un I sub 1, voy a poner un I menos 3. Y donde haya un X sub 1, voy a poner un X más 4. Entonces acá voy a poner un X más 4, un I menos 3. Y acá un I menos 3. Eso sería cómo se resuelve este tipo de ejercicio. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No sé si se lo pasaron en clase. El ejercicio, como de reducción de homogénea, de esta forma.
Ah, ya, bueno. Ah, entonces se los pasaron. No es tan complicado, pero se tienen que dar cuenta. Yo les recomiendo que se hagan como un resumen con todas las fórmulas, cómo se deben, cómo debe ser la forma de la ecuación para resolverla, por ejemplo, con variables separables, con homogénea, no homogénea, reducción de homogénea, Riccati, Bernoulli. Bueno, hasta acá llegó la ayudantía. La próxima semana, no sé si estaban cuando yo lo dije, la próxima semana yo voy a hacer una ayudantía, el lunes es feriado. Voy a mandar un resumen que yo tengo, o sea, que no es mío, es de una amiga que también hizo ecuaciones diferenciales, se los voy a mandar. Ahí hay un resumen bastante amplio como de todas las formas y todo el tema. Em, ya. La próxima semana no va a haber ayudantía el día lunes porque es feriado. Obviamente yo lo haría, pero ahí depende de cada uno, pero prefiero no hacer problemas porque me puede llegar, no sé, una queja de un alumno y todo el tema. La voy a hacer el día martes, yo creo que fue la hora y el día en el que recuperamos la ayudantía la semana pasada. También fue por el paro. Entonces, y ese día la ayudantía va a durar un poco más. Voy a partir un poco antes, y voy a terminar un poquito después. Yo creo que voy a partir unos 10 minutos antes, o unos 15 antes, y voy a terminar unos 15 después para que la ayudantía me dure una hora y media. Y ahí voy a pasar lo de Riccati Bernoulli. Y además, no sé qué están pasando en clase. Están pasando por casualidad. Ya, aplicaciones, eso. Ya, buena. Entonces, vamos a ver aplicaciones la próxima semana. Y hay varias aplicaciones, o sea, está mezcla, está circuito, está densidad poblacional, velocidad, no, creo que el resorte. Hay varias. Y ahí yo les voy a hacer un ejercicio, tengo una ayuntía bastante buena con un ejercicio de creo que de cada aplicación que tengo. De mezclas, que mezcla el más largo. Densidad poblacional no es tan largo, pero más tedioso porque son más números. Siempre se ocupan como logaritmos, no sé, de 33, y te da el profe como ya esto vale 9,9999. Eso es por una parte. Así que eso pues chiquillos, gracias por venir, vinieron un poquito, pero bueno, mientras venga gente yo sepa hacer la ayudantía. Voy a parar de grabar